profesional, Alex Ramírez, él es psicólogo, y que va a abordar el tema, el duelo. Vamos a saludar a Alex. Mm, ¿Cómo estás, Alex? Muy Muy buenos bien, días. buenos días. José, muchas gracias por la invitación, ¿no es cierto? Saludar a todos los auditores en este momento que nos están escuchando. Y precisamente como usted muy bien lo dice, ¿no es cierto? Vamos a hablar de una temática muy común que todos los seres humanos en algún momento de nuestra vida lo vamos a experimentar. Ujú. Resultó ser conocido Alex Ramírez. ¿Ah? Así es. Sí, conocido. Conozco al papá de Alex. Debe estar en sintonía. Cuando pasa por acá por Rengo nos va a estar escuchando. Así que un saludo para él. Hablemos del duelo. ¿Qué es el duelo y cuáles son los síntomas? Perfecto. Mira, José, primeramente, antes de responder su pregunta, me gustaría comenzar mencionando. Todos sabemos, ¿no es cierto?, que la vida muchas veces es Mm. incontrolable, muchas veces nuestra vida se pone compleja, muchas veces también parece inteligible. Aparecen y desaparecen, ¿no es cierto?, alegrías, penas, los éxitos, fracasos, risas, lágrimas también, y gracias y desgracias. Y como parte de la vida, como es un proceso, tiene un final, ¿cierto? Ese final al cual nosotros denominamos muerte. Y todos sabemos también que la muerte nos sonríe a todos por igual, ¿no es Ujú. cierto? A algunos les toca antes, otros después. Sin embargo, el duelo en términos de nuestra cultura ya se refiere a un conjunto de procesos psicológicos y sociales que sigan a la pérdida de una persona al cual el sujeto está totalmente vinculado, ya sea un familiar, un amigo muy cercano, etcétera. Por otra parte, también hay muchos autores que no han hablado de este tema. Ya, por ejemplo, en psicoanálisis, Freud, ¿no es cierto?, un personaje Ujú. muy conocido en la historia, él también nos habla del duelo en el año 1912. Incluso tiene algunos escritos sobre el duelo y la melancolía. Ya, él hace referencia al duelo como una pérdida del objeto amado. Ya, un objeto amado puede ser un familiar, ¿no es cierto?, un amigo, etcétera, una persona, una ruptura amorosa, un divorcio, una separación y también una pérdida de un trabajo. Ya, eso también es un duelo. Ya, también establece también ciertas diferencias entre la aflicción y la melancolía. Ya, el afligido generalmente es quien vive este duelo. Ya lo vive constantemente, puede negociar con la realidad, ya llegando a un periodo donde él puede aceptar lo que está viviendo eh, y, y centra su energía en buscar otros objetos amorosos, ¿ya? Como que lo reemplaza y su vida continúa. Pero también está el melancólico, ¿ya? El melancólico rechaza esta idea de pérdida, ¿ya? Él busca otros objetos de deseo fuera de este mundo, ¿ya? Y es ahí donde está el problema y es donde nosotros también como psicólogos y como equipo de salud mental del CEFAM trabajamos y podemos intervenir. Sin embargo, a pesar de todo esto que le he mencionado, ¿no es Ujú. cierto? Mencionando algún autor y todo, todos sabemos intelectualmente que somos mortales, que en algún momento de nuestra vida vamos a morir, ¿no es cierto? Y el fallecimiento de un ser querido resulta un acontecimiento terrible, un acontecimiento muy doloroso y muy difícil de aceptar. Ese es como un poco el duelo más difícil de poder enfrentar, ¿cierto? El de la muerte, Claro. claro, el de la muerte es lo más complejo. Sin embargo, también como lo mencioné Ujú. anteriormente, la pérdida de un trabajo y una ruptura amorosa también son considerados duelo porque la sintomatología Claro. que aparece son similares. Por ejemplo, ¿cuáles son estos síntomas que aparecen? Hay una baja en el estado anímico, hay un sentimiento de culpa constante. Por ejemplo, la persona dice, ¿por qué no lo pude ayudar en el momento en que esta persona estaba muriendo? ¿Por qué no me porté de mejor manera en la relación amorosa en la cual se quebró, etcétera? Hay mucha culpa en el sujeto, ¿ya? Hay ideas de muerte también, en el sentido de decir, yo debí morir en cambio de esa Claro. persona. Ujú. Hay anorexia, hay pérdida del peso, hay insomnio, hay abandono también en las actividades socio laborales. Por ejemplo, ya nuestro rendimiento laboral empieza a disminuir, empezamos a aislarnos de otras personas. Anedonia, ¿a qué me refiero con anedonia? Hay ciertas cosas que antes nos producían placer, ahora ya no nos producen el mismo placer, y también hay una labilidad emocional. O sea, el sujeto obviamente va a estar más triste. Su discurso va a estar, su discurso dominante va a estar basado en eso, en la tristeza.
Se puede observar que los síntomas de un duelo normal son muy similares también a un cuadro depresivo leve. Bueno, cuando hay un grado de depresión en las personas aparecen algunas enfermedades. Y con esto del duelo, de enfrentarlo, de vivir el duelo, también aparecen algunas enfermedades, ¿o no? No necesariamente psicológicas. Claro, existe la somatización, lo que se llama, ¿no Ya. es cierto? El cuerpo también, existe una sintonía entre el cuerpo y la mente, donde por un problema que nosotros, una pena muy grande, ¿Mm? como la pérdida de un ser querido, nuestro cuerpo no empieza a dar señales. Por ejemplo, dolores estomacales, ¿Mm? cefaleas constantes, etcétera. Correcto. Estamos conversando con Alex Ramírez, él es psicólogo, está abordando en esta oportunidad el tema el duelo. Vos sabés cómo te esperaba, cuánto te deseaba. De el duelo, ese es el tema que está abordando el profesional de la CEFAM, Alex Ramírez, psicólogo. Ahora nos gustaría saber qué etapas pasa una persona cuando vive el duelo. Correcto, José. Primero que todo, hay que aclarar que el duelo no es un estado permanente, ya, sino más bien es un proceso que la propia persona debe enfrentar. Y al ser un proceso, una persona debe ir superando distintas etapas. Hay una autora, una psiquiatra suiza, Elisabeth Kübler-Ross, que ella es la creadora de esta teoría y ella es la creadora también de estas etapas. Una mujer que dedicó su trabajo a los moribundos y también a temas muy cercanos a la muerte. Ya, ella nos menciona que una persona al vivir un duelo pasa por distintas etapas. Son 5 en total. La primera es la negación, el shock. Ya, es cuando uno pone en duda
lo que está sucediendo. Claro. Por ejemplo, no asumimos esta triste realidad de que la persona está muerta. Ya pensamos que está durmiendo, que en algún momento va a despertar, etcétera. Después de eso pasamos a la ira y a la culpa, ya donde la persona empieza a tener mucha rabia en contra de la juventud, en contra de la salud. Generalmente empezamos a culpar ya a Dios, empezamos a culpar también a los médicos, algún familiar, etcétera, ¿ya? Y también nos autoculpamos, ¿ya? Que por qué no cuidé de mejor manera Claro. a mi familiar, Sí, sí. etcétera. Posteriormente pasamos a una tercera etapa, que es la negociación, ¿ya? Es donde el sujeto, el paciente, ¿no es cierto?, asume este dolor, asume que lo está pasando mal, que está sufriendo, por lo tanto empieza a negociar, por ejemplo, con Dios. En este tema la religión cumple un rol muy fundamental en un proceso de duelo, con Dios diciéndole que le ayude, por ejemplo, a disminuir la pena para él poder salir adelante en esta situación difícil. Posteriormente, después de la negociación, llega lo más complejo del duelo, que es la etapa de la depresión, donde el sujeto necesita expresar su emocionalidad, donde expresa su aflicción, su melancolía, su llanto, todo su dolor. Ya empieza a cumplir con todos los criterios diagnósticos de un cuadro depresivo en aquella etapa. Finalmente pasa por la última etapa, que es la más fundamental y es la más importante, que es la aceptación. Cuando el sujeto, las personas ya pueden reconocer, ya pueden reconocer que la persona ya no está, que él sigue viviendo acá en la tierra, ¿no es cierto?, que sigue pisando tierra, por lo tanto su vida debe continuar. Hay que seguir viviendo. Hay que seguir viviendo, correcto. Ahora, ¿qué es un duelo patológico? ¿Y cuál es la diferencia con un duelo normal? Correcto. Principalmente, una de las cosas que se trata en terapia es decir claramente que mucha sintomatología es esperable, es normal, ya que el sujeto esté padeciendo tales síntomas. Sin embargo, el duelo patológico se diferencia básicamente por alteraciones en la intensidad, ya sea por exceso de tiempo. Generalmente lo que nos dice la literatura, José, es 6 meses es un duelo normal, ya tener pena 6 meses. Sin embargo, yo discrepo un poco con eso, y muchos colegas también, nosotros consideramos que es un año, porque en un año uno está el cumpleaños de la persona que no está, pasa Año Nuevo, Navidad y fiestas muy significativas sin esa persona, ¿ya? En cambio, el duelo patológico es más constante, ¿ya? Es por mucho más tiempo. La incidencia y la prevalencia que existe en nuestro país sobre esta patología es del 5 al 20% de las personas que viven un duelo, caen en un duelo patológico. Por ejemplo, existe el duelo ausente o el retardado. Nos quedamos pegados en la primera etapa que mencionamos delante, que era el shock, que negamos constantemente que la persona no está muerta. Ya está el duelo inhibido, que consiste en una anestesia emocional, donde nos impedimos y nos obligamos a expresar nuestra emocionalidad. El duelo no resuelto, donde principalmente nuestra vida no puede continuar de la normalidad en la cual estaba antes. También existen algunos duelos psiquiátricos, ya que esto también me gustaría recalcar, que son como los más graves. Ya, por ejemplo, el duelo histérico, que es cuando la persona se identifica con la persona fallecida, presentando como los mismos cuadros. Por ejemplo, se me muere un familiar de cáncer, supongamos, y yo empiezo a sentir los mismos síntomas que la persona y creo que me voy a morir de la misma manera, ¿ya? Ese es como el histérico. Está el obsesivo también, que crea en él fuertes sentimientos de culpa, ¿ya? Son muy extremistas, que suelen aborcar una depresión grave y muy prolongada también, ¿ya? El melancólico, que es la pérdida de la autoestima con ideación suicida. El maníaco, donde tenemos excitación psicomotriz, ya una hiperactividad, tenemos una alegría muy vital. Ahora, este tipo de situaciones a ti te corresponde a veces tratar en el CEFAM. Ahí tú vas determinando qué tipo de problema tiene la persona frente al duelo, porque nos llegan o la persona va donde el psicólogo y nos dice, no, ¿saben? Quizás el primer encuentro es decir, me siento así desde cuando tuve la pérdida de un familiar. ¿Ah? O también tú lo dijiste, o sea, me siento así desde cuando perdí un trabajo. No necesariamente el duelo es con las personas a quien uno perdió.
Correcto, no necesariamente es así. Sin embargo, en nuestra cultura está centrado en eso. Uno habla de duelo, lo asocia con la Lo muerte. asociamos a la muerte, correcto. Pero básicamente, como dije, Freud habla más de la pérdida, Claro. la pérdida de algo amado, ¿ya? Y sí, pues se ve mucho en terapia. Ya yo tengo la suerte acá en el Cefam de trabajar en el equipo postrado, ¿Ya? donde visitamos Tenés que visitar a constantemente, claro, personas que tienen una dependencia severa, que están cercanos a la muerte. Entonces ahí se hace un trabajo muy bonito. El trabajo del duelo es un trabajo muy bonito con la persona, donde tiene que expresar su pena con el cuidador, específicamente donde hay mucha carga. Y en el paciente que hay mucha rabia a veces también. Claro. Alex, ¿por qué nos cuesta tanto aceptar la pérdida? Principalmente nosotros vivimos en una cultura occidental, donde también acá, como lo dije anteriormente, la religión cumple un rol muy fundamental en el tema de superar un duelo, pero también cumple un rol muy fundamental en el tema de que el duelo se nos haga difícil de resolver, por esta temática de la creencia del paraíso en infierno, del castigo, etcétera. Nosotros en Occidente estamos muy acostumbrados al sentido de pertenencia. Esto es mío, es mi papá, es mi mamá, es mi trabajo, es mi polola, lo cual eso también la desvinculación de aquello nos genera mucha ansiedad, mucha angustia, mucha tristeza, mucha pena. Sin embargo, si nos comparamos con Oriente, Oriente es como mucho más relajado en este tema. La muerte ellos le dan como otro sentido, otro significado, ¿ya? Básicamente por eso a nosotros la cultura nuestra occidental, la cual nos impide de alguna manera aceptar una pérdida dolorosa. Y por último, ¿cómo es abordado un duelo en psicoterapia? José, eso es muy, como lo mencioné anteriormente, ¿no es cierto? Es una temática muy dolorosa para el paciente, claramente, pero el trabajo, el proceso terapéutico que se realiza es muy significativo para la persona, es muy bonito. Principalmente se debe facilitar que el paciente pueda expresar, ¿ya? Que pueda expresar cómo era esta persona, ¿ya? O cómo era esta polola que terminé, o cómo era este trabajo que dejé, ¿no es cierto? Empezar a hablar de aquello, que pueda expresar lo que sentía, ¿no es cierto? Nosotros también tenemos que expandir la expresión emocional de la persona. Si siente pena, si siente rabia, si siente culpa, ya solamente escuchar. Aquí se hace una escucha activa, una contención emocional, porque muchas veces una persona que a nosotros nos incomoda ver llorar a otro, ver sufrir a otro, y siempre estamos como el consuelo, tenéis que salir adelante, y nosotros socialmente impulsamos a la persona que tome su rumbo. Sin embargo, le impedimos que viva su duelo, o a veces nos aburrimos que nos diga constantemente, no, es que te echo de menos, no sé, a tal persona, y el lenguaje se hace muy repetitivo. En cambio, en terapia no, pues en terapia dejamos que la persona hable todo lo que quiera hablar, ¿ya? También explicar y bajar ansiedades, que los síntomas son esperables. A mí no me gusta hablar de lo normal y lo anormal, sino más bien es algo esperable. Tener pena es esperable, ¿no es cierto? En estas situaciones, sufrir también lo es. Entonces no es algo grave para la persona. Bajar un poco la ansiedad. La persona siente tanta pena que teme a volverse loco, ¿ya? Facilitar también el retorno a las actividades habituales. Por ejemplo, nosotros motivar a buscar factores protectores, juntarse con amigos, participar en alguna actividad social, comunitaria, donde la persona también pueda compartir con otros. Exacto. Y también recomendar el acompañamiento de familiares y amigos. Acá la familia y las amistades cumplen un rol muy fundamental en la resolución del duelo. Ya, sin embargo, todos sabemos que la familia es como, en la mayoría de los casos, el colchón donde tenemos para caer en los momentos difíciles. Entonces acá cumple un rol muy fundamental. Fíjate, Alex, que hacen una consulta vía mensaje de texto. ¿Qué es el síndrome de Reuter y si tiene recuperación? ¿Cómo? El síndrome de Reuter. ¿Está bien, Reuter. ¿No? Sí, ahí yo desconozco más o menos en qué consiste el síndrome de Reuter. No tengo mucha claridad de aquello. No sé si está asociado al duelo a lo que estemos conversando. Claro. Debería haberlo entregado mayores detalles en la consulta. Claro. De todas maneras, gracias por llamarnos. Es un poco el duelo. Tú me decías de que tú trabajas en esto del duelo, no propiamente tal en eso, sino que tú desarrollas tu labor profesional en contacto con la gente en terreno. En terreno, sí. Ahí me echan talla a veces mis colegas, ¿no es cierto?, de
es decir, el psicólogo 4x4, Ya. a todo terreno. Generalmente es como un trabajo más directo con la comunidad. El modelo salud familiar, ¿no es cierto?, consiste en eso. Consiste no en encerrarse en un box, sino más bien ir a la comunidad, acercarnos a la gente. Y es lo que ahora último el CEFAM también ha estado realizando, con distintos operativos en terreno. Y bueno, y esta pega también como el equipo de postrado, que este equipo va constantemente a las casas, a los domicilios, a visitar a la familia, a conocer las redes, a fortalecer el acompañamiento familiar y social. Así que es un trabajo muy, muy directo, conocemos la realidad de la persona en general. Claro. Alex, muchas gracias por venir a conversar con nosotros. Psicólogo del CEFAM de Rengo abordando el tema el duelo. Gracias por venir. Muchas gracias, José, que esté muy bien. Restaurant Adobe en Radio Bravo. Indica la hora. Son las 11:27.